Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a nuestro curso de Historia del Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Gerardo Mena Briones, y por el cual el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, porque aquí está las bases del poder político, económico, social y cultural a inicios del siglo XX en nuestro país. Que vamos a hablar exactamente el poder que tuvo concentrado en un grupo determinado de familias, en un poder político, económico, repito, social, cultural, que se llama la oligarquía en el Perú. Y que esta oligarquía va a tener una trayectoria política, histórica, de inicio del siglo XX, o sea, 1900 hasta 1969, donde ya pues ahí el gobierno llamado Revolucionario de Fuerzas Armadas lo va prácticamente a desaparecer de una manera parcial, de término parcial. Bien, entonces el día de hoy vamos a compartir tema denominado la República Aristocrática. Entremos a los años 1900, entremos al inicio del siglo XX en el país, y vamos a estudiar las siguientes características. Bien, cuando hablemos nosotros de la República Aristocrática, vamos a hablar de que Basadre va a llamar este término debido a que los grandes notables en la sociedad peruana de aquella época eran aquellos descendientes de la antigua nobleza virreinal peruana, la nobleza criolla peruana, como también descendientes de aquellas personas que se enriquecieron de una manera dudosa, por decirlo así, durante la época llamada prosperidad falaz o la era del guano. Entonces muchos que se enriquecieron a través de los sistemas de consignación y consolidación hicieron grandes fortunas e invirtieron en estas actividades comerciales como la venta del guano, y luego compraron tierras en la costa, mayormente en la costa norte del Perú, y que por el cual ellos van a dedicarse a las actividades agroexportadoras. Es decir, vamos a hablar de cultivos comerciales. Entonces van a acumular grandes fortunas, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros, por lo tanto, de este término, entonces República Aristocrática, que lo acuñó nuestro gran historiador Jorge Basadre, y que ellos van a concentrar el poder por 20 años, o sea, un poder puro. Después de esa etapa, pues no va a decir que ellos ya desaparecieron, sino aún influyeron en la política nacional. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de esta República Aristocrática, tenemos que hablar las principales características. Una característica de carácter político, una característica de carácter económico y una característica de tipo social. Cuando hablamos nosotros del aspecto político, tenemos que nosotros enunciar que es un estado oligárquico. O sea, que en el Perú en el siglo XX es un estado oligárquico, debido a que el poder que ejerció en el estado peruano era un grupo o un puñado de familias. Ya dijimos cuál es su origen social, cuál es, era descendiente de la antigua nobleza criolla nacional peruana. Hemos dicho que son descendientes de aquellos aventureros que se enriquecieron a costa del Perú durante la época del castillismo, es decir, durante la consignación del guano, como también de ese nefasto y corrupto sistema de la consolidación que se paga la deuda interna. Y entonces ellos van a tener tierras, van a acumular, entonces tienen poder. Ellos, si hablamos de quienes en esta oligarquía, no solamente eran propietarios de tierras, sino también ellos eran también comerciantes, eran importadores. La oligarquía se dedicaba a actividades financieras, una pequeña industria, eran mineros. Entonces era prácticamente ese poder económico que ellos van a tener. Por eso que ellos van a ejercer mucho poder en el Estado, pero ellos van a controlar, van a dirigir el Estado, pero desde la capital, Lima. Pero, ¿qué partido político va a representar a esta oligarquía nacional? ¿Qué partido político? El partido político que va a representar los intereses de esta oligarquía nacional o este estado oligárquico es el Partido Civil. El Partido Civil, que nosotros hemos estudiado en clases anteriores, fundado por Manuel Parro y Lavalle en 1871, y que al año siguiente toma el poder en el Estado, pero después ya en la guerra con Chile y la posguerra del Pacífico dijimos que el Partido Civil desapareció de manera parcial. Era un fantasma, un espectro político que vivió de alianzas políticas con otros grupos partidarios.
inicio ya hablamos de, por ejemplo, del Partido Constitucional de Cáceres. Entonces el Partido Civil se une con el Partido de Cáceres y después lo traiciona y se va a unir con su archienemigo, que van a animar sus asperezas y que van a encabezar una guerra civil contra el segundo gobierno de Cáceres, cuyo líder fue Nicolás de Pirola, que formaron la llamada Coalición Nacional. Hemos dicho que es el partido que la unión de dos partidos políticos archienemigos, el Partido Demócrata o peronistas, como también vamos a hablar del Partido Civilista. Ahora, el Partido Civilista, por lo tanto, el Partido Civilista, estamos diciendo nosotros que este partido político al final también que va a desplazar a sus aliados demócratas y ellos van a controlar netamente el Estado peruano. Por eso que estamos hablando del segundo civilismo. El segundo civilismo cuyo máximo representante, cuyo máximo exponente, ¿quién será? Será el expresidente José Pardo y Barreda, el hijo del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo. Entonces repito, José Pardo y Barreda, el hijo del expresidente del Perú, fundador del Partido Civil, Manuel Pardo y Lavalle, es el máximo representante del Partido Civil. Ahora, también vamos a hablar que si bien los civilistas controlan el poder político de la capital Lima, también vamos a hablar del poder provincial. Si hablamos del poder provincial, vamos a hablar. Esto quiere decir que el Partido Civil, si bien controlaba la capital, estamos diciendo nosotros que las provincias que estamos nosotros hablando, las provincias van a tener que su propio poder regional, local, es decir, van a tener su propio poder feudal, por decirlo así. Vamos a ver una feudalización política donde las provincias van a tener mucho poder. Entonces vamos a hablar que este poder provincial se va a llamar gamonalismo. Entonces, ¿qué es el gamonalismo? Es un fenómeno, es un poder por el cual familias ricas con poder político, económico, van a dirigir y van a controlar su propio en sus propias provincias. Entonces se llama el gamonalismo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula que van a utilizar estos gamonales? Van a utilizar en este caso la violencia, la fuerza en ese momento. Ahora, como estamos hablando que hay una debilidad del Estado, porque obviamente factores como por ejemplo falta de una política vial de carreteras, entonces eso favorece al poder provincial, que son los gamonales, que van a ser los guardianes protectores de los civilistas que controlaban el poder de la capital Lima. Y otro aspecto político, ¿cuál es? La exclusión y marginación de quienes, de los sectores medios y populares, ¿no? Recuerden ustedes la ley de Pirola de 1896, la ley electoral, que van a excluir a los analfabetos en la participación política del país a través del sufragio universal o el voto popular. O sea, están excluidos, están marginados. Y la clase media también estuvo fuera del proyecto político dirigido por la oligarquía civilista. Entonces este es un aspecto político que corresponde a la república aristocrática. Ahora, si hablamos nosotros desde otro punto de vista, del aspecto económico, si hablamos de la economía peruana a inicio del siglo XX, ¿qué podemos decir al respecto? Decimos nosotros que hay una dependencia económica de la economía nacional frente al capitalismo inglés. Es decir, estamos hablando nosotros que a través del contrato Grace que hemos estudiado, firmado en el primer gobierno de Cáceres, prácticamente se produce un fenómeno que se llama la desnacionalización de los recursos productivos del Perú. Es decir, los ferrocarriles que no manejó la casa Grace a través de su empresa Peruvian Corporation. Estamos diciendo nosotros que otro aspecto importante, ¿cuál es? Que se entregó gran parte de la selva para la explotación del petróleo por estas empresas o compañías inglesas como la Peruvian Corporation. Estamos hablando nosotros que Perú debía a Inglaterra, canceló la deuda externa, pero la casa Grace, ¿no? Y por eso que el Estado peruano se vuelve un deudor frente a su acreedor, que es la casa Grace. Y también estamos hablando de actividades productivas como por ejemplo la agroexportación, concentrado en la gran propiedad de la tierra llamado haciendas o latifundios. Recordemos nosotros que hay dos tipos de propiedades en esta explotación comercial agrícola. Por una parte la costa norte, que es caña de azúcar, y por la costa sur es el algodón. Por eso que estos grandes hacendados se le van a llamar los varones del azúcar, y ellos van a hacer ese motor, esa fuerza que va a controlar el estado oligárquico. Entonces estamos hablando de un sector productivo. Segundo punto son los enclaves mineros.
Mayormente pues las grandes empresas que van a invertir en el Perú en sector minería son empresas extranjeras. Estamos hablando nosotros del ingreso de las inversiones norteamericanas en el país. Pero ojo, mucho cuidado, eso no quiere decir que Estados Unidos controla la economía nacional, no, sino que las grandes empresas británicas, o sea, las grandes inversiones inglesas, por ser Inglaterra la primera potencia mundial hasta ese momento, ellos presionan la economía nacional. Pero repito que acá está nuevo el ingreso de las grandes compañías norteamericanas en sectores económicos. Y finalmente las pequeñas industrias que se van a establecer en la zona urbana de acá del país, principalmente Lima, que van a producir estas pequeñas industrias, lo que es tejidos, textiles, lo que es jabones y otros productos. Bien, entonces esto sería en el plano económico. Y finalmente en el plano social, ¿cuáles son las principales características sociales en la República Aristocrática? Vamos a hablar en este caso que surge una clase social que es la clase obrera o llamado proletariado. La clase obrera o llamado proletariado surge a raíz de ¿qué? ¿Es producto de qué? La clase obrera surge a raíz de la revolución industrial. Estamos hablando de industrias. Ojo, industrias. Estamos hablando de qué, por ejemplo, de empresas mineras, inclusive también en las haciendas azucareras. Ahora, si hablamos nosotros sobre este punto, vamos a decir que la clase obrera vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte, ¿cuál es? Una primera parte es los obreros o los proletarios urbanos, cuyas características son asalariados, o sea, ellos van a recibir un salario, van a recibir un jornal. Finalmente, la clase obrera o proletarios rurales que trabajan ¿en dónde? En los latifundios, en las haciendas dedicadas a la exportación, ellos van a tener otro sistema laboral que se llama el enganche. El enganche son los enganchados. ¿Quiénes son los enganchados? Los enganchados es una forma de contratación laboral de forma oral, verbal. No hay un contrato escrito, no hay derechos laborales en esa época. Por lo tanto, si hablamos nosotros de estos enganchados, ellos van a acordar con los capataces de los patrones, los dueños de las haciendas, los hacendados, que van a recibir préstamos adelantados y a cambio que luego van a pagar, pero como no tenían la capacidad estos ex campesinos que se van a hacer proletarios, obreros, ellos prácticamente ¿cómo van a pagar? A través de su fuerza de trabajo. Entonces este es un sistema llamado el enganche en el mundo rural o el obrero rural. Pero hay un problema laboral. ¿Cuál es el problema laboral? Son las 8 horas de trabajo. No había en esa época las 8 horas de trabajo como le conocemos. Entonces aquí trabajan 10 horas, 11 horas y hay un problema social. Por eso que ante ese problema que surge una alternativa frente a este problema social, que la ausencia de las 8 horas de trabajo, ¿cuál es? Es una ideología de lucha. Esto vino, aunque no lo crean, en un examen de admisión San Marcos. ¿Cuál es la ideología que movió a los obreros, motivó a luchar por sus 8 horas de trabajo? La respuesta es el anarcosindicalismo. ¿Qué cosa es sindicalismo? Sindicato es una asociación, una agrupación de trabajadores cuyo objetivo ¿cuál es? Defender sus propios derechos laborales, ¿no? Entonces sería el sindicalismo, es una asociación. Y anarco viene de anarquismo, que es una ideología por el cual van a ellos luchar para conseguir sus derechos. ¿Cómo? Destruyendo el Estado, la propiedad privada, la destrucción de las desigualdades sociales, pero sin la participación de un partido político. Esa es la diferencia frente al socialismo. Mientras que en el socialismo hay un partido político de trabajadores, el anarquismo es un movimiento proactivo de lucha contra el mismo sistema, pero implica destrucción de todo el sistema, partidos políticos. Sin partidos políticos no hay Estado, no hay clases sociales ni propiedad privada. Y el máximo representante de este anarquismo es Manuel González Prada. Y ahora a continuación veremos sobre los presidentes correspondientes.